La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Bienvenidos a Nuestra Salud. Nuestra Salud fue creado pensando en usted, en su familia, en nuestra comunidad. Este programa es patrocinado por Quartz, UW Health, con el apoyo del Consejo Latino para la Salud. Los invitamos a que nos acompañen y se comuniquen con nosotros. Iniciamos. ¿Sabía usted que la depresión, ansiedad y estrés son enfermedades reales, no señales de debilidad o locura? Estas enfermedades son muy comunes y pueden afectar a todos, mujeres, hombres y niños. Y si no se reconocen y tratan favorablemente, pueden llevar hasta la muerte. Como inmigrantes a este país, nosotros y nuestros hijos tenemos probabilidades más altas de sufrirlas. Si últimamente ha notado que no disfruta de sus actividades, si todo le preocupa, se siente triste, irritable, tiene muchos problemas de salud, usted podría estar sufriendo de estos problemas. No deje que estos padecimientos interfieran con su vida. La buena noticia es que actualmente existen tratamientos muy efectivos y seguros como los medicamentos y la consejería. Ya es tiempo de quitarnos de creencias falsas acerca de estas enfermedades y de criticar a quienes las sufren. Eduquémonos y busquemos ayuda. Acompáñenos el día 6 de abril de 9 a 11 de la mañana cuando estaremos hablando sobre las enfermedades de salud mental, como siempre, en La Movida 1480. Escuche y llámenos. Aprenda cómo puede mejorar su salud y la de su familia. Nuestra Salud, 22 años pensando en usted, en su familia, en nuestra comunidad. Un programa creado por el Consejo Latino para la Salud y patrocinado por Quartz y por UW Health. Muy buenos días y bueno, de esta manera le damos inicio a Nuestra Salud del día de hoy, versión o edición 15,983, doctor. Ya son muchos años, ¿no? La verdad, proveyendo información y recursos de información y consejos de salud para nuestra gente aquí en todo el sur centro del estado de Wisconsin. Para eso, Nuestra Salud, la doctora Patricia Telles Girón. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy feliz porque salió el sol. Me encanta el sol, ya espero que estemos pasando ya la primavera porque de veras que ya necesitamos un clima mejor para salir, caminar, gozar. Así que muy felices con el programa del día de hoy y muy felices con la compañía que tenemos el día de hoy. Nuestra chiva está atendiendo a cosas personales con su familia y no pudo estar aquí hoy, pero tenemos una invitada que ya es de la casa, súper, Marta Saucedo. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Pati, buenos días a todos. Un gusto estar aquí contigo nuevamente, acompañándote. Muchas gracias. Y ahorita vamos a hablar más de Marta. Pero vamos a empezar primero con los anuncios. Anuncios muy importantes. Tenemos nuestra conferencia de salud mental que precisamente Marta y Fernando, nuestros presentadores estrellas de la presentación principal. Entonces, si usted nos está escuchando y ya se registró, acuérdese que es este sábado. Usted ya tiene toda la información. Le van a llamar para recordarle, pero eso también es un recordatorio. Si no se ha inscrito, todavía hay oportunidad de que se inscriba. El número a llamar es 608-469-0601. 608-469-0601. Ya no tenemos el número anterior, que era el de la casa, por como 30 años. Ya decidimos quitar la línea porque había muchas llamadas que no nos gustaban. Pero este es el nuevo teléfono donde puede llamar, si es de preferencia de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si no le contestan, deje recado y mi mamá Yolanda Salazar le regresa la llamada, le da todos los detalles de la conferencia. Ya saben que llegamos, tenemos desayuno, una plática principal que va a estar súper buena, un panel de recursos. Nos vamos a nuestro primer taller, regresamos, comemos rico, tenemos mariachi, premios, regalitos al siguiente taller y sobre todo mucho aprendizaje, mucha comunidad, conocemos a otras personas, salimos un poquito ahorita que el invierno ha estado tan difícil, pero otra vez más importante que adquirimos recursos para nuestra vida que son muy
muy importantes. Entonces, no se espere a que le pase algo y luego está diciendo, ¿dónde están los recursos? ¿Qué puedo hacer? No sé cómo lidiar con el estrés, no sé a dónde ir, ¿verdad? No tengo conexiones con otras personas. El estar solo en su casa es un factor de riesgo para su salud altísimo. El no tener relación con otros seres humanos, un factor de riesgo grande para su salud. Pase la voz, porque también he visto mucho que estamos trabajando, no oímos el radio, no vemos la tele, no salimos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, tal vez a la tienda porque tenemos que comer, pero realmente no estamos enterados de todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Esta conferencia ya tiene más de 20 años que le hemos estado haciendo y mucha gente todavía nos pregunta, oh, ¿esto es nuevo? No, infórmese y ayude a informar a otros, ¿sí? Entonces, en el trabajo, en el mercado, en la escuela, donde vea gente, dígale, oye, ya te registraste, va a estar buenísimo, todo gratis, si necesitan transportación. Hoy y mañana son los últimos días, de hecho hoy, porque ya vamos a mandar la lista de transportación. Entonces estamos ofreciendo que venga toda la familia, incluyendo sus hijos, transportación, comida, mariachi, premios. Ya no sé qué más quieren, ¿verdad? Que les ofrezcamos, que vayamos, los saquemos, los bañemos y los traigamos al evento, ¿verdad? Entonces, pase la voz porque otra vez tenemos 3 eventos al año. Este es uno de ellos, no es la Feria de Salud. La Feria de Salud es en octubre. Esta es una conferencia para venir a convivir, a aprender, a relajarnos, a tener un buen tiempo, ¿sí? Entonces, 608-469-0601. Y si usted ya se registró, por favor, venga, que ese es el otro problema, que la gente se registra y no viene y le quita lugar a otras personas, además de que quita recursos que podemos usar para otros programas. Entonces, por favor, sea responsable. Si ya se registró, venga, acuérdese. Y si no se ha registrado, regístrese, 608-469-0601. Va a estar buenísimo. Ya ahorita tenemos registrados casi 100 personas, pero todavía hay lugar para que se registre y hay regalitos, hay muchas cosas, ¿ok? Entonces ahí está el mensaje crucial del día de hoy, nuestra conferencia de salud mental, que es buenísima, con temas súper relevantes para la época actual, con presentadores increíbles como Marta, que está aquí el día de hoy. Gracias, Pati. Y en esa nota, quiero que Marta nos hable un poquito más de su trabajo, de lo que hace, de cómo nos ayuda en la comunidad. Ella tiene muchísimos años ayudándonos realmente en la comunidad. Marta, ¿qué nos dice? Sí, gracias, Pati, por la invitación. Bueno, muchos de nuestros radioaudientes ya me conocen. Trabajo en la clínica de Access Community Health Centers. Y el modelo que tenemos ahí se llama un modelo integral, en donde el área donde yo trabajo es en el área de salud mental, pero trabajamos en conjunto con el médico de cabecera. Es decir, nuestros pacientes ven a su médico de cabecera y si el médico o el paciente reconoce que necesitan apoyo en el área de salud mental, nos hacen llamar y ahí mismo entramos a ver al paciente y en equipo vemos la mejor manera de poder apoyar al paciente. Esto es muy importante porque crea una comunicación entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo emocional y mental, que no podemos negar que están juntos, no los podemos separar. Sabemos muchas veces que los problemas de salud afectan el estado de ánimo y al revés también. El estado de ánimo afecta la salud. Y de esa manera tratamos de ver al paciente de una manera holística, integral, es decir, todo en conjunto, sin aislamiento. Y así es como trabajamos en la clínica. Algo que es importante, que a veces se me pregunta me dicen, bueno, yo nada más quiero tener servicios contigo. Desafortunadamente, lo que tratamos de hacer es que la persona tiene que tener su casa médica, en este caso en Access, para poder ser atendidos en el área de salud mental, porque no podemos desconectarlo. Por eso ese es el enfoque que es integral. Y
es muy importante. Creo que venimos de una cultura en donde a veces no le ponemos atención a nuestra salud mental por prejuicios, miedo o falta de conocimiento. Y es muy importante que así como mantenemos la casa, mantenemos nuestra persona, nos lavamos los dientes, nos cortamos el pelo, también mantengamos nuestra salud mental. Es parte de nuestra vida, entonces que lo veamos como algo muy natural. Muchas gracias, sí. Entonces, si ustedes ya son pacientes de una clínica de Access Community Health Center, recuérdense, tenemos una en el lado oeste y dos en Park Street, una que está más cerca del Beeline y una que está cerca de Fitch Archery, que es mi clínica Wingra, que mucha gente no sabe que estamos asociados con Access Community Health Centers. Tenemos esa bendición de tener a nuestros compañeros de salud mental ahí mismo. Entonces, si usted viene con su médico de cabecera, habla y dice, necesito ayuda porque mis hijos no se están portando bien, o tengo problemas porque no me motivo para cuidarme de mi diabetes, o he estado con mucho estrés, o ya he tenido un diagnóstico de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia. Todo eso es que vamos a poder coordinar su cuidado médico junto con nuestro equipo de salud mental. Entonces, es un beneficio grandísimo de ser paciente de Access Community Health Center. Un beneficio muy grande de tener su casa de salud y su médico de cabecera, que siempre en este programa enfatizamos la importancia de tener una casa de salud, un médico de cabecera y alguien con quien confíen. Eso es muy, muy importante porque los médicos familiares, que son la mayoría de los que estamos en las clínicas de Access, también nuestros compañeros que se llaman Nurse Practitioners y Physician Assistants, que es una cosa que no tenemos en nuestro país, pero ellos actúan igual que nosotros como proveedores de salud y son buenísimos. Entonces, estos estamos entrenados para poder atender estos problemas de salud mental, para hacer consejería, y entonces ya después de eso, si necesitamos un poquito más de ayuda, entonces lo referimos con nuestros compañeros de salud mental. Sí, entonces su médico de cabecera hace la primera valoración, vemos qué se necesita y de ahí ya podemos apoyarlo. La mayoría de las veces no tenemos que referirlo a un sistema fuera del nuestro, pero en algunas ocasiones sí tiene que hacerlo porque va a necesitar consejería que va a ser más intensiva, y eso también nuestro equipo de salud mental puede ayudarle a tener eso. Si usted no tiene una casa de salud, muy importante que trate de establecer un cuidado médico. Obviamente, si usted tiene un seguro médico, su seguro médico va a cubrir su médico primario, su casa de salud, y muchas de las casas primarias de cuidados primarios ahora tienen un equipo de salud mental integrado, poco a poquito, porque es un modelo que Access realmente fue el pionero de hacer esto y que vieron que funcionaba de una manera tan buena que ahora la mayoría de las clínicas de cuidados primarios están tratando de integrar este modelo poco a poquito. Pero Access fue el pionero de este modelo porque funciona muy, muy bien. Entonces, trate de establecerse con su seguro médico en una clínica que también pueden dar estos servicios en Access. Si no tiene una casa médica, trate de llamar a Access. Yo sé que hay veces que tienen que estar llame, sí, pero una vez que ya se establecen como pacientes, entonces ya pueden tener estos servicios y todos los servicios que necesitan, ¿sí? Entonces, hay un número donde llamar, 608-443-5480, 443-5480. Llaman, les dicen, no tengo una casa de salud, ¿qué puedo hacer para tener una casa de salud? En la clínica Wingra es 608-263-3111. Tenemos acceso a pacientes con seguro médico, sin seguro médico, con Medicare, con Medical Assistance, con todo. Entonces, pueden llamar y decir, acabo de tener Medicare o tengo asistencia médica, puedo ser paciente, y entonces ya les dirán cuál es el mecanismo para establecerse como paciente. Pero bueno, esa es la información inicial que es muy, muy importante de por qué tener una casa de salud.
Marta, tocaste en un tema muy importante y empecemos con eso, que es los tabús que tenemos a nivel cultural. Yo quisiera que hablaras un poquito más de eso, pero realmente tenemos 21 años haciendo este programa y hablando de estos temas, ¿verdad? Aquí hablamos de todo, sin tabú, sin nada. Y hemos tenido una respuesta bastante buena otra vez de la población que nos escucha regularmente, pero todavía encontramos muchas otras personas que siguen teniendo algunas de estas cosas. Entonces, háblanos un poquito de eso. Claro, y creo que como que se ha venido cargando entre generaciones y a veces tendemos a tener conocimientos que se han ido engrenando o grabando por años. Pero así como hemos todos como sociedad cambiado, por ejemplo, antes no teníamos redes sociales y ahora las tenemos. Y antes no nos comunicábamos por este medio, por video o radio, y ahora lo hacemos. Creo que así también todos debemos ir cambiando en cuestiones para mejorar nuestra salud. Y el tema de la salud mental es uno muy importante, que se tiene que ir liberando esos miedos o creencias erróneas. Como lo mencioné, no podemos negar que somos emociones, pensamientos, y que esa parte está muy integrada a nuestro ser. No nada más somos cuerpo. Entonces, el que tengamos un conocimiento de cómo entender nuestra salud mental, cómo entendernos a nosotros mismos, cómo nos sentimos, qué nos afecta, en qué momento yo tengo como persona que decir necesito ayuda, y tener la apertura de decir cuando busco ayuda, no es un sinónimo de ser débil, sino es un sinónimo de fortaleza y de querer conocerme mejor a mí mismo. Es importante pedir esa ayuda. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura donde, si vas con alguien de consejería, estás loco, o los hombres no buscan ayuda, son cosas de mujeres, o cómo le voy a contar mis cosas a alguien que no está en mi vida, no voy a lavar la ropa sucia fuera de casa. Todas esas son cosas que vienen culturalmente y que son erróneas y que hacen que la persona sufra más. Cuando tienes la información y la guía de alguien que se especializó en esa área, muchas veces te das cuenta que te estabas ahogando en la orilla, que había muchos recursos que puedes aprender para manejar el estrés. A mí me gusta llamarlo a mis pacientes que es como cuando te compras una de esas bolsitas que te pones en la cintura para meter dinero y cosas así que le llaman baggy bank, o no sé cómo se llaman esas bolsitas. Cangurera, es una cangurera. ¿Perdón? Una cangurera. Como una cangurera, sí. Y empiezas a aprender recursos que vas metiendo en tu bolsita personal para que cuando tengas un momento de estrés o estés agitado, en conflicto, sepas qué herramientas sacar de tu bolsita y utilizar. Pero para eso se necesita una guía. Entonces, esa es nuestra labor, que tú tengas tu cangurera llena de recursos que te ayuden a sobrellevar la vida de una mejor manera. Porque todos, absolutamente todos, me incluyo a mí, tenemos dificultades. Yo he pedido ayuda. Siendo persona en esta área específica, a veces necesito ese espacio con alguien donde yo pueda desahogarme, que me orienten, que me den reflexión de qué es cómo estoy procesando las cosas. Y lo hago no de una manera con pena, sino con orgullo. Esta es una manera de yo ser una mejor persona, una mejor versión de mí. Y que también no siempre se necesita estar en crisis para pedir esa ayuda y conocerte. Al contrario, debemos de seguir cultivando esa cultura de prevención. Cuando mencionas de tener tu casa médica, a veces es difícil cuando el paciente quiere una casa médica porque está en crisis. Ten tu casa médica antes de tener la crisis. Ten esa relación con tu doctor, con tu grupo de consejería, con el equipo médico, antes de tener una crisis. Eso es mucho mejor. Y que las cosas de dificultad en la vida que estás viviendo ahorita o que viviste en el pasado, que se están reflejando ahorita en tu presente, hay gente que te ayuda a eso, en donde no tienes que vivirlo solo. Y lo mejor de todo es que empezamos a cambiar generaciones, porque si tú, mamá, papá, abuela, viste y pediste ayuda, le estás dando ese ejemplo a esas generaciones que vienen,
que el pedir ayuda es normal y lo único que hace es una mejor versión de ti. Y muchas veces lo he visto en familias en donde un miembro de la familia pide ayuda y como efecto dominó, al esa persona cambia, los demás en la familia empiezan a cambiar también. Cuando una persona tuvo la valentía de pedir ayuda. Porque realmente es un reflejo de decir, me quiero a mí mismo y quiero a los míos tanto que voy a pedir esa ayuda. Y quitarme esos pensamientos de, es que soy débil, es que los hombres no piden ayuda, es que cómo voy a contar mis cosas a alguien que esté fuera de mi familia. Es la misma manera que cuando uno va al dentista y se cuida sus dientes, o uno va al doctor, o uno va y compra un teléfono nuevo. Es una versión mejor de ti. Por eso me encanta que venga Marta al programa, porque cada palabra que dice es sabia e increíble, ¿verdad? Se nota la experiencia que ha tenido de años, no solo trabajando en esta área, pero con nuestra comunidad. Entonces, en estos tipos de consejería, en este tipo de cosas que estamos hablando hoy, el tener una experiencia cultural es importantísimo, porque la interpretación de cómo nos sentimos, de qué está pasando en nuestro entorno, es importantísimo para este tipo de cosas. Mencionaste los hombres, ¿sí? Tenemos muchísimos hombres que vienen a trabajar aquí para mandar dinero a sus familias. Hombres jóvenes, ahora hombres de diferentes edades, y hombres que muchas veces no se dan el tiempo de realmente poner atención a su salud física y mental, y que después entonces terminan teniendo problemas muy, muy serios de salud física y mental, ¿verdad? Porque los hombres no lloran, porque los hombres son fuertes, porque yo soy el sostén de mi familia, y a muchos hombres se les olvida que también son seres humanos, y como seres humanos todos tenemos sentimientos, todos pasamos por circunstancias muy difíciles. Ya el venir a este país, y muchos venimos en este país en condiciones subhumanas, ¿sí? Caminando, pasando por cosas horribles. Y luego llegamos aquí, otro idioma, otra comida, otras costumbres, ¿verdad? Es un shock, aunque no queramos. Tenemos una población que es súper resiliente, pero ser resiliente no quiere decir que somos superhéroes. Seguimos siendo humanos, ¿verdad? Entonces, para poder seguir exactamente caminando hacia adelante, para poder seguir saliendo adelante bajo todas estas circunstancias, necesitamos aprender de estos temas y hablar. Ahora tenemos ya muchos más recursos aquí en el condado de Dane que nos pueden ayudar. Agencias, ahorita estaba poniendo varias agencias juntas porque generalmente Shiva habla de estas cosas en la comunidad y me dio tanto gusto. Esta, la otra, esta otra. Es increíble cuántas agencias tenemos hoy que les vamos a dar esos recursos el día de hoy. Pero el mensaje principal que están escuchando es que ya es hora de quitarnos estos tabús, de empezar a hablar de estos temas, de platicarlo con otros, pero profesionales que puedan ayudarnos. La comadre, el compadre, el compañero de trabajo, pues tal vez pueden ayudar un poquito a que hablemos de cosas generales, pero no han sido educados o preparados para poder darles la mejor forma de cómo procesar esto. Y más que nada ahorita, Marta, te voy a pedir también que nos hables de que un consejero no te dice qué hacer, te ayuda a través de tus propias herramientas para poder saber qué hacer. So, vamos a hablar de eso. El día de hoy, ahorita ya vamos a entrar a temas más fuertes, pero estamos hablando de lo básico de qué significa tener ayuda de salud mental, ¿verdad? So, ¿qué nos dices de eso, Marta? Claro, sí, y eso es muy importante que mencionas, Pati. Cuando un paciente llega con nosotros y empezamos a hablar con él, nuestras habilidades como profesionales es que le ayudamos al paciente a identificar cuáles son sus fortalezas dentro de su personalidad, de su ambiente, lo que disfruta hacer,
cuáles son los valores más importantes para la persona, ya sea la familia, el trabajo, la amistad, cualquiera sean los valores de la persona, porque somos llamados individuos. Eso quiere decir que somos únicos. Entonces, mi vida o lo que para mí es importante va a ser muy, muy diferente a la vecina, a la comadre. Entonces, esa individualidad se honra en las sesiones con el paciente para identificar cuáles son las fortalezas que tiene. Y en base a esas, les ayudamos a que trabajen con lo que está teniendo dificultad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que yo veo en la mañana a lo mejor 5 pacientes y todos demostraban, vamos a suponer, ansiedad, sentirse nerviosos, que algo malo va a pasar. Todos presentaban lo mismo en la mañana. Digo, en los pacientes que vi esa mañana. Pero a cada quien, la manera en que trabajé con ellos fue diferente, porque es muy individual el proceso. Para una persona los síntomas son diferentes y los valores que tienen son diferentes que mi siguiente paciente y el siguiente paciente. Por eso es importante lo que dices. A lo mejor la comadre te da lo que le sirvió a ella o está pidiendo ayuda, pero eso no aplica para ti. Por eso es importante que tú vengas y busques esa ayuda profesional, porque es muy personalizado el proceso. Y no te decimos qué hagas, como dices tú, sino te orientamos a decir todo esto son tus fortalezas y con esto puedes trabajar las dificultades que estás teniendo. También es muy liberador tener un espacio en donde puedes hablar abiertamente y lo que se habla se queda en sesión. Muchas veces traemos historias muy difíciles que son complicadas compartirlos con nuestros seres queridos, o que tenemos dificultad confiando en las personas de nuestra comunidad, y ese espacio que tengas en sesión es muy honrado, donde te das permiso a veces de llorar, a veces de expresar sentimientos que no quieres expresar o que se te dificultan, o a veces sentimientos que dices, me siento culpable de sentir esto y no sé por qué lo siento. Entonces es un espacio muy seguro para poder procesar eso. Es entrar sin máscaras. Hay personas que no saben cómo porque nunca lo han visto durante su vida, y nosotros ayudamos a ese proceso. Identificamos cuando la persona está teniendo dificultad de abrirse y con nuestras mismas preguntas les ayudamos a que se vayan abriendo con mucha compasión, sin juicio, en el mismo tiempo que ellos necesitan. Hay gente que me dice, yo quiero ayuda, voy a decir, no sé ni por dónde empezar. Nosotros ayudamos a ese proceso. Me encanta esto, porque yo creo que nunca habíamos hablado en este programa exactamente de ese proceso, ¿verdad? De qué pasa cuando tú ves a alguien, la confidencialidad, el no juzgar, el abrir para poder empezar a sacar cosas que tal vez fueron muy difíciles y que al principio te van a dar tal vez un poquito más de angustia, pero que como las vas sacando te vas liberando, como piedritas que vas quitando, ¿verdad?, de tu vida, y al final quedas livianito como si fueras una hojita en el viento o como una plumita volando, ¿verdad? La otra parte también que es muy importante de hablar ahorita es que exactamente porque nos han pasado cosas muy difíciles en la vida, somos muy resilientes, pero también muchas veces tendemos a minimizar lo que nos pasa o a negar lo que nos pasa, ¿verdad? O no, en la casa dijeron que no hablábamos de esto, pues no hablamos de esto. O no, pero pues no pasó mucho, pasó esto, pero no fue mucho, ¿verdad? Pero dentro de nosotros sí pasó y pasó mucho. Y muchas veces lo tenemos metido ahí al fondo y creemos que por tenerlo al fondo no pasó. Pero realmente usamos muchísima energía para cubrirlo, para esconderlo, para que no salga a la luz. Y esa energía que usamos empieza a minar nuestra salud física, empieza a darnos síntomas como dolor de cabeza, dolor del estómago, que no queremos ir a trabajar porque estamos muy cansados, ¿verdad? Empieza a cobrarnos tiempo después porque empieza a gastarse mucha energía en eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy al pendiente de realmente detectar qué es lo que está
pasando, ¿no? Entonces, preguntarnos a nosotros mismos, hay cosas ahí profundas que tal vez nos estén molestando, ¿verdad? Que tal vez no queríamos hablar porque se nos dijo que no se hablaban de ellas, o que negamos, ay, no, ni fue tan, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a procesar estas cosas. Entonces, Marta, háblanos de cómo, cuál es tu experiencia trabajando con pacientes que minimizan lo que pasó o que no quieren realmente darse cuenta que lo que está pasando físicamente es secundario a algo que mentalmente les está molestando. Mencionaste algo muy importante, Pati, creo que el cuerpo habla, ¿sí? Entonces, en este modelo integral que hablábamos al principio, como nosotros tenemos acceso al expediente médico, podemos saber los problemas de salud que está siendo afectado el paciente. Y hay muchas partes o problemas físicos que están muy ligados a cuestiones de salud mental. Nosotros más o menos sabemos ese proceso, entonces cuando vemos lo que está batallando en la salud del paciente, empezamos a hacer las preguntas correspondientes desde cuando empezaron a tener esos síntomas, desde cuando se empezaron a sentir así, y empezamos poco a poco a identificar desde dónde viene el problema. Y muchas veces es algo que se destapó ahorita en el presente de algo que pasó en el pasado. Y dentro de las mismas preguntas que vamos haciendo en sesión, empezamos a ayudar al paciente a conectar que eso que me pasó cuando tenía 4 años, lo tenía guardado, y ahora que soy padre de alguien de 4 años, ¡pum!, despertó. Entonces empezamos a ayudar al paciente a conectar eso. Otra cosa es que muchas veces las mismas, como seres humanos, tratamos de adaptarnos a la vida, pero muchas veces lo hicimos con lo mejor que podíamos o teníamos, sin saber que hay otras formas de hacerlo diferente. Y esas otras cosas que vemos en sesión. Si, por ejemplo, como mencionabas, yo aprendí a que me callo todo lo que siento, porque cuando era pequeña, a lo mejor cuando hablaba y decía cómo me sentía, me castigaban o no me fue bien, empezamos a ver si ese patrón, que es la técnica que estás utilizando para enfrentar tu vida, pues ya no te sirve ahorita. Hay que cambiarla. Y empezamos a identificar eso en terapia y ayudar al paciente a que empiece a tomar como riesgos chicos, a empezar a cambiar poco a poco su forma de enfrentar, por ejemplo, sus sentimientos. Y para cada cuestión que empezamos a identificar en sesión, tenemos, digamos que como tareas chiquitas, que le empezamos a dar al paciente que empiece a aplicar y las trate, a ver cómo empieza a sentir que van cambiando las cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí concreto. Para aquella persona que tiene mucha dificultad de expresar sentimientos, pero termina el día con una migraña o dolores de cabeza, o al momento de dormir tiene insomnio porque está piensa en todo lo que está en su vida, empezamos con algo, estoy dando aquí generales, pero una idea puede ser: vas a escribir todo lo que sentiste durante tu día antes de dormir. Lo que queremos es sacarlo. Y les explicamos al paciente por qué. Porque es importante que no esté en la cabeza, porque es importante sacar y escribir. El proceso de escribir por qué. Entonces, para cada herramienta que les damos, como dije al principio, de poner en tu cangurera, les explicamos por qué es importante hacerlo. Entonces, el paciente lo lleva a cabo, lo practica. Si funciona, agregamos más herramientas. Si no funciona, ajustamos. Volvemos a lo mismo del principio. Es un proceso muy individualizado. Entonces es importante que lo traten y empezamos a ajustar, dependiendo a lo que el paciente nos reporte, si funcionó o no funcionó o cómo se sintió. Pero muchas veces lo que pasa es que nos quedamos como estancados en que procesamos las cosas de la misma manera sin darnos cuenta que no nos ayuda, que al contrario nos está causando más problemas. Entonces, en sesiones lo que vemos es identificar lo que estoy utilizando, ¿me ayuda o no? Y si no, le ayudamos a hacer un cambio. Y el cambio no es drástico, es poco a poco, para que el paciente vaya teniendo esos ajustes y con esos ajustes pequeños empieza a tener retroalimentación. Fíjate que sí, cuando escribía dormía mejor. O con la ayuda que tú me diste en la sesión pasada, me sentí un poco más tensa. Ok, vamos a ver por qué.
¿qué sentiste? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué sentimientos se te venían? Y nosotros vamos guiando eso en sesión. El paciente no tiene que preocuparse de cómo le voy a hacer, yo no entiendo. Esa es nuestra labor, ir guiando, ¿sí? Imagínense que el paciente es el que maneja el carro de su vida y nosotros vamos, el profesional, como copiloto al lado y le vamos diciendo derecha, izquierda, por aquí, por allá. Entonces vamos guiando al paciente, pero realmente el paciente va en control de su vida y nos va diciendo cómo se siente y nosotros vamos guiándolo. Eso es lo que puedo como una analogía de lo que es la terapia. Me encanta, pero me encanta. Y quiero hacer una aclaración que cuando ustedes vienen al doctor, obviamente primero descartamos que no haya una cosa física que puede estar causando su dolor de estómago, su dolor de cabeza, sus mareos. Todo eso nosotros estamos capacitados para detectar con ciertas preguntas que hacemos si es algo físico o si es algo físico que está siendo manifestado por algo que está pasando en su mente. Y eso no quiere decir que digamos, no, mire, está loco, entonces lo voy a mandar con porque su dolor de cabeza no es real. No, es que estamos exactamente aprendiendo el día de hoy que hay muchos síntomas físicos que son provocados por una situación que nos ha pasado en nuestra vida, en nuestro entorno, y que puede manifestarse como una cosa de salud física. Su profesional de salud tiene que estar capacitado para explicarle esto de esta manera. Mire, usted vino porque tenía dolor de cabeza en la parte de atrás de su nuca. Ya descartamos que no es algo malo. Lo más probable es que está muy tenso, está estresado porque me acaba de decir que su trabajo es muy difícil, que lo discriminan o que los compañeros le hacen burla. Todo eso se carga en nuestra cabeza y nos hace sentir dolor. Si no lidiamos con eso que está pasando en su entorno, el dolor no se va a quitar aunque yo le dé medicamentos o lo que sea. Ok, entonces ya es fácil para alguien entender la conexión de la mente y del cuerpo. Entonces, cuando su profesional de salud hable de estas cosas, no le está diciendo que está loco o que no hay algo más. Siempre vamos a descartar primero que haya algo que esté pasando y realmente vamos a ayudar con todas las herramientas que tenemos, incluyendo nuestros compañeros de salud mental, si es que es algo que usted necesita. Yo tengo muchos pacientes que directamente vienen y me dicen, doctor, estoy aquí porque tengo esto y esto y esto, y es estrés. Me está pasando esto en mi trabajo y necesito ayuda, necesito procesar lo que podemos hacer. Entonces ya tenemos mucha gente de nuestra comunidad que reconoce y que ha aprendido, espero que mucho a través de estos programas y de otras cosas, que hay cosas que tenemos que hablar directo, ¿verdad? Sobre esto es lo que está pasando, esto es lo que creo que está pasando. Luis, dinos cómo se puede comunicar nuestra audiencia para hacer sus preguntas, comentarios, si todo esto que estamos hablando les está llegando. Así es, doctora. Pues de diferentes formas, hay varias formas de cómo se puedan comunicar directamente aquí a cabina. El número antiguo, como siempre, el número de siempre de la movida, 608-321-1480, directamente de Viva Voz. Pueden llamarnos aquí a cabina, 608-321-1480, directamente aquí. Y también nos pueden enviar un texto a través de WhatsApp, y el número de WhatsApp de la movida, 608-770-7174. Repito, 608-770-7174. No aceptamos llamadas de WhatsApp. Solamente textos. Tenemos el sistema de la pantalla aquí en la computadora. No se aceptan llamadas, al menos que dejen un mensaje de voz. Eso sí lo podemos escuchar con tiempo. 608-770-7174 es el número de WhatsApp de la movida, o directamente aquí a cabina, 608-321-1480. Si es el número, 321-1480, directamente aquí a cabina, o a través del Facebook Live de la Movida Madison, doctora. También ahí estamos en vivo, y a través de el texto nos pueden hacer sus preguntas, pueden tener la comunicación directamente aquí con usted y con la doctora Saucedo. Mientras tanto, pues continuamos con nuestra programación aquí en Nuestra Salud, doctora. Sí, recuérdense que estos programas se graban y que si no llegó desde el principio o ya se va a tener que ir,
puede escuchar el resto del programa cuando regresa a Facebook o cuando lo ve en nuestra área, que ese es el comercial. Háganos like en Consejo Latino para la Salud para que pueda ver toda la otra información que también ponemos en nuestras redes. Y estamos en todas las redes para todos los jóvenes y los no tan jóvenes como nosotros que estamos en Facebook. Y también estamos jóvenes, doctora, somos tenemos jóvenes. Nuestra área de Internet, Consejo Latino para la Salud, donde tenemos muchísimos recursos para ustedes. Entonces, mucha forma de cómo regresar a esta información tan importante que estamos hablando el día de hoy. Pues bueno, Marta, ahora que ya explicamos el proceso de cómo la gente puede pensar, si es que hay necesidad de hablar de esto, si hay algo que tal vez han tenido en el pasado, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de el principal tema, que es el estrés. ¿Y qué es el estrés? ¿Cómo reconocemos si tenemos el estrés? Vamos a empezar ahí. Cuéntanos. Mira, el estrés o la manera en que reaccionamos al estrés es una manera natural que viene incluso desde los animalitos, ¿sí? O sea, si tú vemos, por ejemplo, a un perrito y le aventamos una piedra, el perro se asusta y corre, ¿verdad? El estrés es en el ser humano como esa piedra que la vida nos avienta y como que nos ponemos en momento de correr, de tener que hacerlo. Pero muchas veces, mucho acumulamiento de piedritas que vamos recibiendo de la vida nos causa estar en momento de acción y de correr y alarma por un momento como constante, siempre. Y eso, como mencionaste, a veces ese constante estrés afecta biológicamente, lo que hace que nuestros bioquímicos del cerebro cambien y muchas veces empiezan a desbalancear. Entonces, estrés por mucho tiempo sí afecta al cuerpo, y al afectar al cuerpo y nuestros químicos del cerebro afecta nuestro estado de ánimo, en donde si llegamos hasta el mero final empezamos a tener puede ser un diagnóstico de depresión o de ansiedad. Ahora, ¿cómo sabemos si yo tengo solamente estrés o ya tengo un estrés acumulado que biológicamente ya estoy sido impactado y estoy en depresión o ansiedad? Eso es algo que nosotros como profesionales vamos a ayudar al paciente a identificar. Porque todos tenemos estrés, ¿sí? Eso es normal en la vida, pero muchas veces hay un estrés acumulado. Entonces, al momento de que el paciente llega con nosotros, empezamos a identificar, sobre todo con síntomas y cómo se sienten. Si ya su médico de cabecera descartó cualquier cuestión física, empezamos a identificar desde cuándo lo ha tenido, cuándo ha empezado, cuándo empeoró, por ejemplo, el sentimiento, los síntomas. Y cuando son extremos, más de 2 semanas, extremos me refiero a comer de más, no tener hambre, dormir mucho, no poder dormir, preocuparme todo el tiempo. Cuando es algo constante que va afectando más de 2 semanas y que está afectando la funcionalidad de la persona, o sea que no puedo hacer mis cosas diarias, no me puedo concentrar, no puedo ir a trabajar, me cuesta trabajo salir de casa, me cuesta trabajo tener relaciones con mis seres queridos porque estoy muy irritado, me enojo por todo, o la misma gente me está diciendo, oye, ¿qué pasa? Traes la mecha muy corta, por todo te enojas. Y esto ya lleva con más de 2 semanas. Es importante buscar ayuda para poder identificar si ya estamos presentando un episodio de un estrés prolongado, crónico, en donde quizás hay depresión y ansiedad. La buena noticia es que 100% tiene solución. Es totalmente solucionable, pero cada persona, dependiendo de lo que presente, hay diferentes formas. Algunas personas cuando tienen un estrés crónico, con ciertas habilidades, como dije al principio, que se van poniendo en tu cangurera, empiezan a mejorar. Con hábitos, cambiar hábitos para dormir, cambiar algunos hábitos de poner límites, a lo mejor en lo que estoy viendo en las redes sociales, o límites con mis familiares o amigos, empieza a haber cambios y el estrés empieza a reducirse. Aprendiendo técnicas de relajación, aprendiendo técnicas de cómo desahogar lo que estoy sintiendo. Personas solamente con eso reciben
tienen un beneficio. Hay otras que a pesar de estas técnicas ya vemos que hay un desbalance bioquímico por el estrés acumulado y crónico que han vivido, y en esas circunstancias recomendamos medicamentos junto con el médico de cabecera. Y es importante, mucha gente me dice, no, pero yo me voy a volver adicta al medicamento, yo no quiero medicamento, yo quiero hacerlo sin medicamentos. Y es importante que expresen sus preocupaciones a nosotros los profesionales para poder educarles de cómo es que este tipo de medicamentos trabajan. Que muchas veces se piensa, ay, es como el Tylenol, no de la cabeza, me tomo el Tylenol y se me quita la cabeza. Entonces, si usted me da una medicina, me la tomo hoy y ya se me quitó todo mágicamente. No, no funciona así. Y es importante explicarle al paciente. Ahora, el tomar medicamentos no quiere decir que uno se va a hacer adicto al medicamento. Es lo que necesita el cuerpo para ayudar a balancear lo que ya está desbalanceado, esos niveles, y junto con las habilidades que va a aprender el paciente de la cangurera, de habilidades de cómo manejar el estrés, cómo relajarse, cómo procesar el estrés, ese conjunto va a ayudar a que el paciente empiece a mejorar. A mí me gusta siempre decirles que es como un rompecabezas. Una pieza es el medicamento, otra pieza es las técnicas que aprenden con nosotros, otra pieza es que hagan las cosas que les estamos indicando en casa, la consistencia, el comer mejor, porque también sabemos que hay alimentos que hacen que el cuerpo batalle más o se sienta, por ejemplo, más fatigado, y también sabemos que hay alimentos que dan más energía, más vitalidad. Entonces, todas esas piezas se aprenden junto con tu médico de cabecera y con el grupo de consejería, y empiezas a trabajar y empieza a haber un cambio. Son cambios positivos en la vida del paciente, y el estrés todos lo tenemos. La diferencia es, ¿tenemos o no habilidades para enfrentarlo? Y si el estrés que traigo es un crónico que viene desde hace mucho tiempo, es poquito, pero se va acumulando, o a veces yo estaba bien, pero tuve un evento traumático. Por ejemplo, tuve un accidente de carro y desde entonces ya me siento bien diferente a como era antes. Ese es un estrés como grande en un momento de tu vida, en donde ayudamos a la persona también a procesar. Para poder identificar si la persona va a necesitar, ya tiene un cuadro de depresión o ansiedad, eso se evalúa detalladamente con el paciente, con las preguntas que hacemos, y se le explica. Pero vuelvo a repetir, no es malo, no es grave, es totalmente solucionable cuando vienes y pides ayuda. Si tengo un cuadro de depresión o ansiedad y estoy solo viviéndolo y no quiero pedir ayuda porque no estoy loca, porque cómo voy a ir a pedir ayuda, eso es debilidad, entonces eso se empieza a empeorar y tenemos crisis en donde estábamos en un evento normal y nos salimos de control. O cualquier cosa nos sacó de nuestro estado normal y hasta la gente dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pues porque ya estoy presentando efectos de crisis de algo que no le he puesto atención. Que como decimos en nuestros países, eché la tierrita abajo del tapete, como si nada hubiera pasado, pero de repente exploto como ya depresión. Sí, entonces una pieza clave de esto es reconocer a tiempo cuando necesitamos ayuda. Y reconocer a tiempo es cuando ya esto, como lo escucharon, empieza a ser más que algo normal, ¿verdad? Si en la mañana dice, híjole, no, ya se me hizo tarde, me voy a tener que apurar, déjame arreglarme, eso es bueno, les ayuda, es un estrés que les va a ayudar a llegar a tiempo. Pero si ya todos los días dicen, no me quiero levantar, otra vez tengo que ir a trabajar, esas personas que me molestan, y ya se hace algo más permanente, tenemos que estar al pendiente de eso, y muchas veces no lo entendemos. Yo les digo a mis pacientes, párense en la mañana, véanse al espejo y digan, Patricia, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes contenta? ¿Te sientes triste? ¿Cómo te sientes? Y si cada día de la semana se encuentran estresados, cansados, tristes, ansiosos, quiere decir que ya es rapidísimo que necesitan buscar ayuda. Entonces, pero si yo me paro, me voy al espejo y digo, oye, sí, ya como que me estoy sintiendo mal, no, luego voy a pedir una cita
para que pueda platicar con mi profesional de salud y entonces me diga si es que necesito ayuda extra. Entonces, queremos darles, exactamente dijimos, algunos recursos. Ya escucharon que si tienen su médico de cabecera es el mejor recurso que pueden tener, pero si ahorita no tienen un médico de cabecera, nos están escuchando y dicen, no, sí, realmente creo que necesito ayuda, tenemos un lugar que es Journey Mental Health Center, que tienen una clínica latina. El número a donde pueden llamar para esta asistencia es el 608-280-2495, 608-280-2495. Ahí tienen personal que habla español, que les va a atender, que les va a preguntar qué es lo que necesitan y van a ver cómo les van a poder ayudar. Ahorita están teniendo muchos más consejeros que hablan español, que pueden ayudarles. El problema es que ustedes tienen que llamar. Ellos no van a ir a su casa y a reconocer quién tiene problemas. Entonces tienen que llamar 608-280-2495. También tenemos otro recurso que también tienen personal en español, que es el Centro para Recursos de Salud Mental. En inglés se llama Behavioral Health Resource Center. Entonces, el número que pueden llamar es 608-267-2244. 608-267-2244. Oprimen 2 es la opción para español. Entonces, ahí tienen, no digan, no, pues están hablando mucho de estas cosas, pero yo no soy paciente en Access o no tengo seguro médico. ¿Qué voy a hacer? Ahorita es cuando necesito la ayuda. Ya que en este programa siempre les damos recursos, no nomás les decimos, pues ni modo, persínese y a ver qué pasa. No, aquí hay recursos en el condado de Dane donde pueden ayudarlo en español, ya no tiene que esperarse. Sí, entonces, si usted está ahorita escuchándonos, necesita ayuda, llame a estos números, le van a poder ayudar. Claro que si ahorita nos está escuchando y usted está en un momento de crisis peor, donde ya ha contemplado lastimarse a sí mismo, 911, para que vengan inmediatamente y le puedan ayudar en ese momento. 911. Y tenemos otro número nacional también, el 988. 988, que usted llama, dice español, y también pueden empezar a ayudarle con consejería y también referirlo a lugares en su lugar donde esté. Si usted nos está escuchando fuera de aquí del condado de Dane, marque ese número, les dice español, pueden empezar a ayudarlo y a darle recursos también en el área donde esté en Wisconsin o de donde nos esté escuchando a nivel nacional. Entonces, números muy, muy importantes de tener siempre con nosotros, 911, ya sabemos, y 988 para emergencias de salud mental que no son, que están poniendo en peligro su vida, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a un corte, se va muy rápido la primera hora, hemos aprendido de muchísimas cosas ya con Marta el día de hoy. Queremos que tomen un descansito pequeño para ir al baño, para ir a agarrar su papelito con una pluma para anotar los números y recursos que les estamos dando. Y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema tan importante para nuestra comunidad, que es el tema de nuestra salud mental, cómo influye nuestra salud física y nuestra salud comunitaria. Ahorita que las cosas se han puesto más difíciles, vamos a hablar un poquitito más y darles recursos de cómo lidiar con todo el estrés. Regresamos en unos minutos. Bienvenidos a Nuestra Salud. Nuestra Salud fue creado pensando en usted, en su familia, en nuestra comunidad. Este programa es patrocinado por Quartz, UW Health, con el apoyo del Consejo Latino para la Salud. Los invitamos a que nos acompañen y se comuniquen con nosotros. Iniciamos.
¿Sabía usted que La depresión, ansiedad y estrés son enfermedades reales, no señales de debilidad o locura? Estas enfermedades son muy comunes y pueden afectar a todos, mujeres, hombres y niños. Y si no se reconocen y tratan favorablemente, pueden llevar hasta la muerte. Como inmigrantes a este país, nosotros y nuestros hijos tenemos probabilidades más altas de sufrirlas. Si últimamente ha notado que no disfruta de sus actividades, si todo le preocupa, se siente triste, irritable, tiene muchos problemas de salud, usted podría estar sufriendo de estos problemas. No deje que estos padecimientos interfieran con su vida. La buena noticia es que actualmente existen tratamientos muy efectivos y seguros como los medicamentos y la consejería. Ya es tiempo de quitarnos de creencias falsas acerca de estas enfermedades y de criticar a quienes las sufren. Eduquémonos y busquemos ayuda. Acompáñenos el día 6 de abril de 9 a 11 de la mañana cuando estaremos hablando sobre las enfermedades de salud mental, como siempre, en La Movida 1480. Escuche y llámenos. Aprenda cómo puede mejorar su salud y la de su familia. Nuestra salud, 22 años pensando en usted, en su familia, en nuestra comunidad. Un programa creado por el Consejo Latino para la Salud y patrocinado por Quartz y por UW Health. Ok, muy buenos días y bueno, de esta manera continuamos con la segunda hora de Nuestra Salud del día de hoy. Para eso, ya le abrimos los micrófonos a la doctora Patricia Telles Girón. Doctora, buenos días. ¿Continuamos? Buenos días. Doctoras. Aquí continuando en la siguiente hora de Nuestra Salud con una invitada estrella, Marta Saucedo, que ya nos ha dado muchísima información. En la primera hora hemos hablado mucho de la importancia de tener una casa de salud física y mental, de cómo un profesional de salud mental puede ayudarle a procesar y a adquirir más herramientas para poder usted mismo ayudarse con todo lo que se necesite. Dimos recursos de si usted no tiene una casa de salud, a dónde es que puede buscar asistencia para salud mental. Dimos números claves como el 911 si hay una emergencia donde usted está pensando en terminar su vida, o si usted está muy preocupado, no llegando a esa situación todavía, 988, un número nacional donde puede llamar y pueden ayudarle en español y empezar a ayudarle a procesar cosas y a darles recursos locales para salud mental. Entonces, muy importante, también hablamos de la conferencia que viene este sábado. El número a llamar, 608-469-0601, 608-469-0601. Le pueden dar más información de dónde, cuándo y cómo va a ser la conferencia, pero en general tenemos una plática principal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tenemos talleres, almuerzo delicioso, mariachi, regalitos, transportación, programación para sus niños, así que tenemos muchísimas cosas, todo gratis. Gracias a nuestros patrocinadores, que son increíbles, el Hospital y Clínicas de la Universidad, a Grace Hospice, Access Community Health Center, GHC, tenemos también al Departamento de Salud Pública Local, Unity, Quartz. Entonces tenemos muchos patrocinadores que hacen posible que podamos tener estos programas para ustedes. Entonces es muy importante utilizar los recursos. Si usted ya se registró, por favor no falte, particularmente si pidió transportación, porque es muy cara la transportación. Y si no se ha registrado, llámenos, hoy es cuando, 608-469-0601. Es el sábado y es una conferencia que es todo el día, pero el día se va bien rápido. Entonces no es la feria de salud, no es consulta, es una conferencia donde venimos a convivir y aprender mucho más de cómo cuidar nuestra salud física y mental. Entonces ahí lo tienen, 608-469-0601, para que nos llamen con mi mamá Yolanda, que siempre nos ayuda para reclutar. Invite a toda su familia, puede venir, a sus compañeros de trabajo, a quien quiera, todos son bienvenidos para estar en comunidad. Pero bueno, hemos estado hablando de la salud física asociada a la salud mental y la salud mental obviamente asociada a la salud física. Pero tenemos otra cosa que siempre hablamos en este programa, que es la salud social. Lo que está pasando en nuestro entorno
y cómo ese entorno influye en nuestra salud física y nuestra salud mental. Llámese el trabajo, llámese la familia, llámese el vecindario donde vivimos, llámese el país donde vivimos y lo que está pasando en el país donde vivimos y ahora el mundo donde vivimos y lo que está pasando en el mundo donde vivimos. Entonces hay veces que creemos que lo que pasa fuera de nuestra casa no nos afecta mientras estemos en nuestra casa y no nos damos cuenta de cómo todo lo que pasa alrededor de nuestro mundo influye en lo que pasa dentro de nuestra casa. No podemos negar o ser oblivios a la razón de que lo que pase fuera de esa casa nos va a influir 100%, ¿verdad? Mucha gente dice, no, a mí no me influye. Y va a la gasolinera y la gasolina está pero mucho más cara que lo que estaba antes desde que empezamos con este conflicto. Entonces sí le influye. Bueno, el que haya problemas en la calle donde vivo, a mí no me importa porque yo no me meto con nadie y a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Claro que influye. Entonces, todo lo que ha estado pasando en este país por los últimos años y en especial estos últimos 2 años, nos influye a todos. Ay, no, pero a mí, ¿por qué la doctora está hablando de eso si yo soy ciudadano y a mí no me importa nada? Ciudadanos o no ciudadanos, todo lo que está pasando nos influye. Exactamente, una de las cosas que queremos ayudar en la conferencia es a darles instrumentos de qué pueden hacer con esta situación que nos está estresando a todos y cómo poder adquirir esas herramientas que nos van a ayudar a estar bien por los siguientes años. Entonces, Marta, háblanos un poquito de lo que va a pasar en la plática principal. Qué bonito lo pusiste, Pati, la cuestión, cómo nos afecta la salud social, porque creo que es importante. Somos seres que automáticamente nos contagiamos, tanto de manera positiva o de manera no positiva, en lo que está a nuestro alrededor. Entonces se crea como un ciclo en donde si vivo en un ambiente donde hay miedo, me voy a empezar a sentir o voy a sentir eso. O si hay un ambiente tranquilo, eso también se siente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos, por ejemplo, a un evento social, una fiesta, y desde el principio sentimos como que se siente la vibra diferente, tanto para bien o para mal? Como decir, aquí me la pasé muy bien, estaban todos muy alegres, me sentí muy bienvenida. O puede ser lo opuesto. Desde que llegué sentí que algo estaba raro, no me sentía bien. Entonces, esa es la cuestión donde mencionas tú, esa salud social, que sí se ve afectada. Entonces, pensando en eso, como ha habido muchos cambios últimamente, la plática principal del evento que vamos a tener el fin de semana se llama Del miedo al empoderamiento. Entonces, cuando nuestra circunstancia social está reportando muchos cambios, mucha incertidumbre, muchas cosas que no sabemos cómo van a seguir evolucionando, empieza a crear un miedo, porque como seres humanos nos gusta la consistencia, saber qué sigue. Y últimamente ha habido mucho cambio que no sabemos qué sigue, cómo van a cambiar las cosas, y eso crea ese sentimiento de miedo. Entonces la plática va a hablar de cuando tenemos ese sentimiento, cuando hay cambios que nosotros no podemos controlar, cómo podemos enfrentarlos, cómo podemos ayudar a ese sentimiento de totalmente ajeno a mí, yo no lo puedo controlar y me está creando sentimientos de incertidumbre, de miedo, de inestabilidad, cómo los podemos manejar. También vamos a hablar cómo hablar con los niños sobre eso. Y vamos a hablar de las diferentes edades, porque no podemos hablar los temas con un niño de 4 a 8 años como a un niño de 10 a 13, como a un adolescente. Entonces, en esa plática vamos a hablar también cómo podemos tener estas conversaciones de lo que está pasando con nuestros hijos, sobrinos, vecinos, dependiendo de las diferentes edades, para que sientan ese apoyo y puedan procesar las cosas como van a aprender en la sesión también el adulto a cómo poder enfrentar. Porque en momentos así lo que pasa es que
sin darnos cuenta queremos controlar lo que no podemos y nos olvidamos de lo que sí podemos controlar. Y es precisamente lo que vamos a educar en esa sesión, cómo poder controlar lo que podemos controlar, manejar lo que no podemos controlar y cómo educar a los chiquititos en estos temas también. Porque también están siendo afectados en el ambiente social, en la escuela, con los amigos, o nuestros adolescentes en sus trabajos o con otras amistades. Entonces, todo eso es lo que vamos a platicar en esa plática. Y tenemos esa plática general, pero también tenemos los talleres donde se ahonda todavía más en algunos de estos estrategias que pueden usar. Por ejemplo, una de las estrategias buenísimas para manejar el estrés es el ejercicio. Y no solo el ejercicio, pero ejercicio que nos da felicidad. Entonces tenemos a mi cuñada Marisela Telles Girón, que le mandamos un besito, que va a venir a hacer zumba. Y es increíble hasta los niños cómo les encanta hacer zumba, ¿verdad? Y bailar y sacar esa energía y convivir. Entonces esa es una parte, un taller que tenemos. Tenemos un taller con el doctor José Carrillo, que muchos de ustedes lo conocen, que nos va a hablar de esa relación física y mental y cómo fortalecer la parte física para fortalecer la parte mental. Tenemos manejo del estrés. También Marta va a hacer otro taller que nos va a dar muchas herramientas de cómo lidiar con todas estas cosas. Así que hay varios talleres donde ustedes pueden venir a escoger 2 de ellos y venir y aprender mucho más de cómo manejar todo esto que estamos hablando el día de hoy. Entonces, algo gratuito, comidita, mariachi, diversión, conocen otras gentes, regalitos. Entonces, 608-469-0601, el número a llamar para registrarse para la conferencia que ya es este sábado que viene y va a ser todo el día, pero se va muy rápido. Tenemos ahí también estacionamiento, transportación, de todo. Así que vénganse. Pero bueno, exactamente esto que ha estado pasando últimamente nos ha puesto en mucho más estrés. Y cuando tenemos más estrés, tendemos a ser más agresivos. A veces a no responder bien, a que si ya había un historial de violencia doméstica en nuestra casa, esto puede exacerbarse todavía más, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que hay más personas, y esto incluye hombres y mujeres, que pueden estar pasando por este tipo de cosas donde sus compañeros están más agresivos física o mentalmente. Y muchas veces hemos crecido en una cultura donde el abuso doméstico se normaliza, donde creemos que si nos gritan, nos dicen que estamos gordos, feos, inútiles, es algo normal, ¿verdad? Pues mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía o mi tío lo hacía, pues ¿por qué no? Esto es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dices, Marta, de eso? Que culturalmente hemos normalizado situaciones donde no son normales y que ahora que estamos bajo estrés hemos visto que estamos pasando todavía más sobre estas situaciones. Es importante lo que mencionas. Es real que el estrés hace que se incrementen las reacciones en los extremos que mencionaba. Incluso también puede ser que las personas antes eran un poco tímidas y salían y ahora totalmente aisladas. Eso tampoco es bueno. Entonces, esos extremos es importante darnos cuenta y pedir esa ayuda para saber cómo manejarla. Si tú en casa estás sintiendo que estás alrededor de alguien en donde esas conductas son más exacerbadas, más alteradas, es importante que busques ayuda. Me ha pasado también cuando alguien me dice, es que, por ejemplo, mi hijo está lidiando con una adicción y yo sé que necesita ayuda, pero no quiere recibir la ayuda. ¿Qué hago? Como es una persona mayor de edad y no podemos a lo mejor esforzarlo, la ayuda también está bien que tú la recibas. Entonces, cuando identificamos a un familiar que está teniendo un conflicto y necesita recibir ayuda, pero esa persona no quiere la ayuda por cualquier circunstancia, quien debe recibir la ayuda es la persona que lo está observando. En este caso, yo recomiendo a la mamá o a la hermana que reciban esa ayuda, porque es importante que les guiemos en cómo van a poder enfrentar esa relación, cómo poner límites, y muchas veces en estas sesiones es donde empiezan a entender recursos que no sabían que había en la comunidad
de apoyo para ellos. Y entonces, que muchas veces, sin darnos cuenta, se alimenta negativamente ese círculo de, ya sea de abuso o de adicción que hay con ese familiar. Porque no sabemos que hay otras maneras, ¿sí? Por ejemplo, hay padres donde dicen, es que no lo quiero echar de la casa porque se va a quedar sin casa en donde vivir, pero siguen alimentando el círculo de adicción, ¿verdad? O lo mismo cuando hay una relación de abuso, es que no tengo a dónde ir, dependo de esta persona. Bueno, pero sí, y esa persona no reconoce que tiene un problema y no quiere pedir ayuda, pero tú puedes pedir ayuda porque vas a entender a cómo poner límites y a darte cuenta de que hay recursos que te pueden apoyar. Entonces, el cambio debe empezar por uno mismo. Entonces, si yo reconozco que alguien ajeno a mí necesita recibir ayuda y no quiere, yo, aunque no tengo el problema, puedo recibir ayuda en cómo enfrentar a esta persona que tiene el problema. Entonces, como mencionamos desde un principio, el cambio empieza con uno mismo y eres tú quien puede pedir ayuda, aunque tú sabes que el que necesita ayuda es la otra persona. Eso también te ayuda, porque estás siendo contagiada en esa dinámica que no es sana. Y el estrés sí aumenta, ya sea tus problemas de adicciones o el problema de un carácter que se está presentando de abuso, empieza a destacar cosas no que son normales, como mencionamos, dormimos mucho o dormimos poco, comemos mucho o comemos poco, ya no quería salir o estoy gastando de más porque siento esa adrenalina cuando compro, pero ya me estoy endeudando. Todos esos, o quiero ir a jugar y apostar, todos esos son síntomas para poder como reducir el estrés, pero son maneras no adaptativas que empiezan a crear otro problema. Y cosas que hacemos es orientamos a las personas a qué manera puedes desahogar tu estrés de manera adaptativa, que no te crean otro problema. Entonces, también como estamos hablando, tenemos recursos en nuestra comunidad. Tenemos a nuestra organización de Unidos en contra de la violencia doméstica. El número a llamar es 608-256-9195, 608-256-9195, y también tienen una línea de ayuda que se llama La Red, que pueden llamar 24 horas si es que necesitan ayuda muy, muy rápido, 1-800-510-9195, 1-800-510-9195. Y Luis, me están diciendo que hay alguien que está tratando de llamar, pero no contestamos. A ver, aquí estamos viendo la línea. Si intentan de nuevo comunicarse, aquí estamos disponibles. Y sí, a veces no siempre estoy. Tenemos un poquito aquí que nos indica que está entrando la llamada, pero ahorita no. Pero si gustan, 321-1480, 608-321-1480 para recibir su llamadita. Y ahorita estaría atento, doctora, a ver si entra la llamada. Ok, esperamos esa llamada. Uh-huh. El otro recurso que queremos dar también, que es muy importante para nuestra comunidad, hay muchísima gente que ha pasado no solo por abuso doméstico, pero también por abuso sexual. Sí, muchísima gente que tiene historial cuando eran de niños, de jóvenes, a través del viaje que hicieron a los Estados Unidos, donde fueron abusados sexualmente y que no han podido hablar de esta situación, y que esta situación es una situación muy difícil, que necesitan hablar con alguien, pero que otra vez no hablamos porque se nos ha dicho que esto es algo de lo que no hablamos, que se queda en la casa y que no es verdad y que no necesitamos hablar. Tenemos el Centro para Violencia Sexual, que pueden hablar al número 608-258-2567. 258-2567, y tienen personal que habla español que pueden empezar a trabajar con usted. El servicio es gratuito, igual que en Unidos, y ahí pueden tener muchísimos recursos para usted para poder tener atención de salud mental. Tenemos una llamada. ¿Sí, entró la llamada? Sí, ahí está entrando la llamada. ¿La atendemos? Ok. ¿Lista? Sí, ok. claro que sí. Vámonos. Nuestra salud, buenos días. Nuestra salud aquí en la Móvil. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí Teresa llamando.
Tere, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás al aire, Tere? ¿Y si me oyen? Uh-huh. Sí. Adelante. Ok, pues quería felicitar claro, a mi hermana y a todos los que están haciendo el programa, porque es increíble que podamos hablar de esto en un programa de radio, ¿verdad? Y saber que estas conferencias y todos estos programas de verdad ayudan a la comunidad. Sugerencia es que, pues, mira, muchos de los proveedores de servicios vemos y sentimos y vivimos el estrés que viven nuestras familias, el trauma que tienen, todo lo que traen de sus países y lo que aparte heredan aquí. Y de verdad que es increíble, es importantísimo hacer más talleres, más nosotros en Formando Lazos, por eso enfocamos mucho de nuestros talleres a lo que es salud mental, ¿verdad? Ya sea de una manera u otra cuidarse, pero también quiero recomendar de que también empecemos a hacer talleres también para todos los proveedores de salud, incluyendo a todas las que hacen este programa, que también viven a través de a Marta, Patricia, a todas las que proveemos servicios a clientes que tienen tanto estrés, tanto problema, tantas cosas de salud mental que nosotros heredamos muchas veces y traemos a casa, y que de verdad debemos de aprender a cuidarnos, aprender a querernos, aprender a deshacernos de ese estrés que cargamos de otras personas muchas veces. Pero quiero felicitarlas, quiero darles las gracias por todo lo que hacen. Y bueno, pues ahí estaremos en la conferencia con ustedes. Exacto, gracias por hablar de esto, porque la conferencia es para todos y como proveedores de salud creemos a veces para la otra gente, es para la otra gente. No, yo siempre estoy súper emocionada de ver la plática principal porque aprendo, proceso muchísimas cosas a través de lo que oímos en estas pláticas. También aprendo mucho de nuestra comunidad, porque la comunidad habla de cómo ellos han podido salir adelante de situaciones muy difíciles y muy personales en un grupo muy grande, pero tienen esa confianza de compartir con nosotros cosas que aprendemos nosotros muchísimo. Nuestra gente mayor tiene un conocimiento enorme que estamos desperdiciando. Entonces, cuando invitamos a la gente mayor y vienen y nos dan consejo, ese consejo para mí es una de las cosas más valiosas. Entonces, muchas gracias por llamarnos. Pues Gracias, bueno, que tengan muy buen día y felicidades. Sí, gracias. Gracias, Tere. Entonces, como proveedores de salud también cargamos muchas cosas muy difíciles y necesitamos ayuda, ¿verdad? Entonces, también somos humanos, no somos superhéroes, también nos enfermamos, también todo. Entonces, como Marta comentó, también nosotros tenemos proveedores de salud mental. Yo he ido a un consejero cuando he necesitado, he procesado cosas que necesitaba procesar, ¿verdad? Mi madre es una de mis consejeras principales, pero obviamente ella no es consejera de salud mental, pero platico muchísimo con ella, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que queremos, que vengan y también nos ayuden a aprender con ustedes durante la conferencia, ¿verdad? Muchas gracias, Teresa, ya sabes que te amo mucho. Entonces, sí, continuando con los temas que estábamos hablando, hay temas muy difíciles, como hablamos de la violencia doméstica, de la violencia sexual. También está ahorita también esta nueva generación que tenemos de jóvenes creciendo en los Estados Unidos y la presión que tienen y que les ponemos porque son jovencitos que están creciendo entre dos culturas, ¿verdad? Una cultura que es más permisiva, más abierta, que hay acceso a cosas que son peligrosas muchas veces, y nuestra cultura que es súper protectora, que no queremos que les pase nada, que no queremos que oigan nada, que no queremos que sepan nada que pueda hacer que los lastime, pero la realidad es que lo están escuchando todos los días, en la escuela, en los medios. Ahora tenemos un acceso total con los medios, que ellos tienen acceso a cosas peligrosísimas, ¿sí? A abuso sexual visual, a todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como padres también nos preparemos para poder hablar con ellos de todos estos temas,
porque el que no hablemos con ellos de estos temas no quiere decir que no los estén viviendo, que no los estén viendo, que no los estén pasando, ¿verdad? Como padres, estar súper al pendiente de qué está pasando con nuestro nuestros adolescentes. Su generación es una generación que es mucho más abierta, aunque nosotros no queramos hacer preguntas o hablar sobre temas que tal vez nosotros creemos que no son temas que debemos de hablar. Nos guste o no nos guste, yo he estado en los últimos 5 años teniendo muchísimos de mis adolescentes que vienen a la clínica a hablarme del uso de drogas, a tener sexo con varios compañeros sexuales, a que sus preferencias sexuales han cambiado y que tal vez les gusten los del mismo sexo o les gusten los de los dos sexos, que se llama ser bisexual, o que ellos no se sienten que pertenecen al sexo con el que nacieron, ¿sí? Lo que se llama transgénero. Y cuando yo platico con ellos y les digo, ¿has hablado con tu familia? Dice, esos no son temas de los que platicamos. Qué pena y qué tristeza. Esos no son temas de los que platicamos. Porque cuando he tratado de abrir estos temas con mi familia se ha cerrado. Cuando yo he venido a mi familia y les he dicho, voy a empezar a tener relaciones sexuales y no sé qué hacer para protegerme, o no sé, eso no se habla, eso es sucio, eso es pecado, eso no. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo otra vez muchísimos de nuestros jovencitos que se están embarazando, que están teniendo enfermedades de transmisión sexual porque no queremos hablar de estos temas con ellos. Y esto causa problemas de salud mental gravísimos. El que no hablemos con nuestros adolescentes de sus preferencias sexuales o de género puede causar hasta la muerte, ¿sí? Porque hemos visto que en adolescentes que tienen una preferencia de género diferente o una preferencia sexual diferente, el apoyo de la familia hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Entonces, si ustedes tienen cualquier creencia religiosa, pueden tener cualquier creencia personal, pero no creo que prefieran que un ser querido que ustedes tanto anhelaron tener, pierda la vida. Entonces, los temas que estamos hablando hoy son temas difíciles como comunidad, pero por eso los traemos al radio, para que ustedes lo escuchen y traten de abrir esa mente y más que nada su corazón a estos temas. Marta, ¿qué estás viendo con nuestros adolescentes latinos? Porque nuestra comunidad realmente cree que esto no pasa. Y esto pasa todo el tiempo cuando hablamos no solo de nuestros pacientes, pero lo que escuchamos en la comunidad, en las conferencias. ¿Qué nos dice? Tienes razón, Pati. Creo que no podemos negar que la realidad que están viviendo nuestros adolescentes es completamente diferente a la realidad de adolescentes que nosotros vivimos cuando estábamos creciendo por esas etapas. Y luego le agregamos la capita de que es en otro país, es totalmente diferente. Y creo que como padres, y lo digo yo como madre, que soy de dos, un adulto y un adolescente ahora, es que la labor del padre es aprender junto con ellos. No venimos sabiendo todo. Dentro del proceso hay que ir aprendiendo y ajustarnos junto con ellos. Y ellos terminan siendo nuestros mejores maestros cuando venimos con la apertura de poder entender el lado de ellos, la perspectiva de ellos. Pero ¿cómo me dices eso si yo crecí en un ambiente donde mi papá me decía, se hace lo que yo digo y así se hacía? Yo quiero tener ese mismo patrón. Ahí es donde es importante también que tú como padre de familia tengas la apertura de buscar ayuda y decir, quiero entender a mi hijo, pero no sé cómo, porque te podemos apoyar. Es real lo que dices, muchos adolescentes vienen y es triste ver que de nuestra cultura, donde hay mucha unión familiar, se empieza a desbaratar porque no hay apertura, sobre todo en el adulto, de poder hablar estos temas, de educarse en este tipo de temas, que es la realidad que están viviendo nuestros adolescentes. Entonces, gran parte de cuando ellos vienen a platicar, los adolescentes, de estos temas, tratamos de invitar a los padres y ayudarlos a que empiecen a comunicarse y cómo poder hablar de esos temas que nunca han hablado. Pero tristemente a veces todavía hay padres de familia donde dicen, no, yo no voy, yo no hablo, yo no quiero, a mí no me hace falta,
Y entonces cerramos esa puerta de comunicación y se empiezan a romper esos lazos de integración familiar. Cuando no se necesita que uno gane o el otro gane, simplemente abrir los canales de comunicación. Y es real, los adolescentes están viviendo una realidad muy diferente ahora, en donde cuando no tenemos esa comunicación, se sienten tan aislados y tan solos que de repente nada más hay noticias desagradables en donde el adolescente se quitó la vida o estaba haciendo acciones que se hacen daño porque es la única salida que encuentran. Entonces, como padres de familia debemos estar abiertos a estos temas y creo que podemos saber, hay algo diferente en mi adolescente, ya no es como antes, lo veo triste o lo veo nada más encerrado o se está vistiendo de manera diferente, pero nos abruma preguntar qué está pasando y por eso es importante pedir ayuda. Si tú como padre de familia te sientes que tu adolescente está teniendo cambios y no sabes cómo abordar esos temas o cada vez que los abordas entran en discusión, pidan ayuda. Nosotros podemos orientarlos para ayudarles a que empiecen a abrir esos canales de comunicación otra vez. No tienes que saber todo como padre de familia, pero sí puedes pedir ese apoyo o esa ayuda para volver a abrir esos canales de comunicación en cualquier de estos temas. A veces los hijos viven cosas que no sabemos, como mencionabas, algún abuso sexual de algún familiar, quizás, y no sabemos que está ahí, pero podemos saber como padre de familia, algo está diferente y no sé qué es. Entonces, acérquen a pedir esa ayuda para poder abrir esos canales de comunicación. Yo he visto en sesiones familias que han llegado totalmente desbaratadas y cuando hay apertura de los dos y se empiezan a hablar, cómo otra vez ese vínculo se creó y termina siendo lo que vivieron, algo que los unió aún más. Entonces es importante recordar que muchas veces las cosas desagradables o los problemas que pensamos en la vida a veces son pruebas para fortalecerla. Uy, se nos cortó, ahorita nos vuelve a llamar Marta porque estaba muy importante el tema. Pero exactamente porque es tan importante la comunicación familiar, vamos a tener uno de los talleres que es exactamente acerca de eso, de la comunicación en la familia, Ahí porque está, doctor, otra vez. es súper importante. ¿Sí? Ahí está. Perdón, perdí la conexión aquí, pero decía que es importante pedir esa ayuda para volver a restablecer esa relación. Sí, entonces es importantísimo y no, es importante, siempre lo hablamos en este programa, tratar de tener esa comunicación desde antes que nace ese bebé, de hablarle en el vientre, de cuando nace, seguir esa comunicación, de cuando va creciendo, permitirle tener la personalidad que quiere, obviamente con una dirección, con una disciplina, con hábitos de salud física y mental saludables. Darles un ambiente social saludable donde es una casa donde no hay abuso doméstico o abuso sexual, donde estamos al pendiente, donde nos comunicamos desde que son chiquitos y les decimos no te vas con extraños, esto es lo que es, porque es esto, porque es aquello, donde no hay mentiras, ni secretos, ni tabús cuando vamos creciendo. En nuestra casa siempre hacemos burlas, porque toda la vida mi mamá, que tiene 81 años, ha tenido una apertura mental y de corazón increíble, que cuando la familia nos juntamos, siempre hablamos de todo desde que los niños eran bien chiquitos. Les hablamos de los riesgos que hay en la vida, de las drogas, del alcohol, de sexo, de por qué es importante tener esa abertura. Y me acuerdo que nuestros chiquitos acá en la familia, ay, ¿por qué hablan de eso? Ay, no hablen de eso. Y nosotros aquí en la mesa se habla de todo lo que ustedes quieran hablar, ¿verdad? Para que ustedes tengan esa libertad de hablar de lo que ustedes quieran. Y hay veces que tenemos gente invitada a la familia y se quedan así como que ¿de qué hablan? Otros que dicen, oye, qué bueno que en tu familia se habla de todos estos temas para que esa puerta siempre esté abierta a que ellos vengan y nos pregunten de lo que sea. Dejen esa puerta abierta de su mente, de su corazón, de su amor por sus miembros de la familia, para que ellos vengan y se comuniquen con ustedes, para que si se están metiendo en problemas de drogas, de alcohol,
de tener múltiples compañeros sexuales y que no saben cómo protegerse, que vengan y les hablen. Como padre no es fácil, no es que sea fácil que venga el hijo y nos diga, oye, voy a empezar a tener relaciones sexuales, pues hoy, ¿verdad? Pero bueno, mira, ya estoy preparado en la movida, en nuestra salud, hablaron de esto, yo te voy a decir que hay estos servicios, ¿verdad? Pero no, de eso no hablamos, yo no sé nada, no, aquí no pasa nada, no es cierto, tú estás bien, eso no nos ayuda y simplemente nos va a llevar a separación de una familia, a que nuestros hijos se separen de nosotros y se quieran ir y que no quieran estar con nosotros. Nos guste o no nos guste, vivimos en un país donde la apertura es mucho más grande, el acceso a drogas, alcohol, a sexo es muy, muy grande y que todo esto perjudica más a nuestros hijos si no hay una puerta abierta. Si aún así con una puerta abierta de comunicación están expuestos a estas cosas y pueden pasar por estas circunstancias, más si usted no abre esa puerta. Tenemos otra organización que precisamente habla para jovencitos que han tenido problemas, que han pasado por alcohol, por drogas, por situaciones muy difíciles, que se llama Rainbow, así como un arcoíris, Rainbow Project. Y entonces el número para llamar ahí es el 608-255-7356. 608-255-7356. Ustedes llaman, le dicen quiero hablar en español, hablan y les explican qué situaciones están pasando su familia y ellos les pueden orientar de qué hacer. Hay muchas familias que vienen a nosotros y nos dicen no sé cómo hablar con mi adolescente de su uso de drogas, de marihuana, de otras cosas. ¿Qué puedo hacer? Entonces, obviamente, nosotros empezamos esa consejería, nuestros compañeros de salud mental nos ayudan muchísimo con eso y también ellos pueden referir a estos programas. Todos estos programas de los que hemos hablado hoy son parte de los recursos que nuestros compañeros de salud mental pueden conectarlos, así que si no los vieron hoy, pueden venir y platicar con uno de ellos. Y ellos están en contacto. También tenemos algunos navegadores que llamamos que les pueden ayudar para conseguir servicios en la comunidad. Entonces es muy, muy importante otra vez tenerlo en mente y pedir ayuda cuando es necesario. No esperen a que se haga demasiado tarde para usted mismo, para su familia y que entonces pierdan a un ser querido o que usted mismo esté en una situación donde el estrés ahora ya no es estrés, es ansiedad, es depresión y una depresión tan profunda que está pensando en lastimarse y que ya nada es importante, ¿verdad? Hemos dado números muy importantes hoy para poder tener estos servicios para todos ustedes, para su familia. Parte otra vez de lo que estamos hablando es porque todo lo que se está viviendo a nivel nacional no solo le afecta a usted, le afectan a sus hijos, ya sea desde chiquitos hasta sus adolescentes. Lo que viven en la escuela, las situaciones de acoso en la escuela, de bullying, ¿verdad? De discriminación racial que están pasando todos nosotros, pero en particular nuestros adolescentes, nuestros chiquitos. Quisiera, Marta, que dieras algunas herramientas de cómo poder comunicarse en la familia acerca de todos estos temas para protegerse todos en la familia. Como lo acabas de mencionar, Pati, yo creo que es primero empezando por tener la apertura de hablar de estos temas y se vale también decir como padre de familia, yo nunca había hablado de estos temas antes, no sé cómo, pero la mejor herramienta de amar a tus hijos es escuchándolos. Escuchar es lo mismo que amar. Es una manera de amar a tus hijos. Entonces, abriendo esos puentes de comunicación. Una de las cosas que a veces yo invito a familias que empiecen a hacer es mínimo 1 o 2 veces a la semana. Si no tienen comidas familiares juntos, planearlas en donde dejes que tu adolescente o tu chico empiece con los temas. Diles, tú vas a manejar la plática de hoy o hablar de lo que tú quieras
y poder escuchar. Muchas veces cuando ellos empiezan a hablar, luego empezamos con juicios, luego empezamos como, pero ¿cómo? No es posible, eso está mal, y empezamos a enjuiciar y hacemos que el adolescente o el niño se cierren. Pero cuando aprendemos a escuchar, en donde puedes tener el diálogo interno de, oh, eso no está bien, pero calladito, escucha, y haz más preguntas en una forma de curiosidad, empiezas a ayudar a tu niño o adolescente a que se abra contigo. Entonces, poner un poquito de pausa en los juicios y saber escuchar. Y si no hay ya una dinámica o una hora donde convivas con tu adolescente o tu hijo, agéndala, como agendar la hora de trabajo, como agendar la hora del médico, con propósito. A veces también tenemos hijos de diferentes edades, entonces no vas a poder hablar con el adolescente con lo mismo que hablarías con tu niño de 5 años. Poder reservar un espacio dependiendo la edad de los hijos es importante. A veces nos dejamos envolver en el diario vivir de la vida, el trabajo, la casa, el quehacer, y pueden pasar hasta meses sin tener una conversación de calidad con nuestros hijos. Y es en nosotros, los adultos, poner o reservar tiempo para tener esas pláticas con los hijos. A veces también hasta con la pareja. A veces nos envolvamos mucho en el vivir y no nos damos ese espacio de diálogo entre la pareja. Entonces es importante que reservemos esos espacios de pláticas constantes y de calidad con nuestros seres que están alrededor de nosotros. Pero sobre todo, aprender a escuchar. Y la clave es dejar que la otra persona hable sin juicio. Y en vez de hacer juicio, hacer más preguntas. ¿Por qué te gusta salir con ese grupo de amigos? Si sientes que te sientes presionado, que te hacen hacer cosas que no te gustan, ¿por qué sigues saliendo con ellos? Pues es que me siento aceptado, es que no tengo otros amigos, es que no me quiero sentir aislado. Y seguir preguntando, porque eso nos va a llevar a la causa original de por qué la otra persona está actuando o reaccionando como lo está haciendo. Y eso nos ayuda a entenderlos con más empatía, con más compasión, y entonces ya podemos orientar, dar algún consejo, o sabemos si es necesidad de pedir ayuda, dependiendo de la situación. Pero siempre empieza con la comunicación. ¿Y cómo hablar de los eventos que estamos pasando más? Porque muchas familias piensan que el no hablar es mejor, dejémoslo así, no va a pasar, ¿verdad? Y yo creo que una cosa muy, muy importante es estar preparados, ¿verdad? Preparados toda la familia. Entonces, hablando de lo que ha estado pasando en este país, muy importante, Centro tiene su área de internet donde dice recursos, ¿verdad? Ha puesto muchísimos recursos sobre cómo prepararnos, ¿verdad? Ojalá que nunca pase, que nunca nos llegue a pasar que tengamos que usar esos recursos, pero es mejor tenerlos listos que no tenerlos listos, ¿verdad? Entonces, como familia, realmente sentarse y decir, esta es nuestra situación social. Estos son los recursos que tenemos que tener listos. Si es que llegara a pasar A, B o C, A, B, C, ¿verdad? Quiero que sepan que van a ir con tal persona o esta otra persona o cómo hacerlo. Pero ¿cómo es que podemos hablar para que nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestra pareja esté en el mismo lugar que nosotros? Marta. Un tema súper importante, y de hecho eso lo vamos a tocar en la plática principal de este fin de semana también, pero tienes razón, es importante no negar la realidad que estamos viviendo y tener un plan. Cuando se tiene un plan, baja la ansiedad de todos, desde la tuya, y tu familiar y tus hijos. Y muchas veces creemos que los hijos no se enteran o no saben, pero sí saben y sí se enteran. Y lo que empieza a pasar es que empiezan a interpretar entre los silencios y los huecos, y la información que interpretan a veces es errónea. Entonces no hay como poder comunicar directamente con ellos, preguntarles si tienen preguntas para nosotros poder aclararlas, porque muchas veces se enteran o por los amigos o las redes sociales y esa información no es correcta, es errónea. Entonces
ayudar ese diálogo entre hijos y padres a que se hablen de estos temas, que sepan que hay un plan, reduce la ansiedad de ellos, pero también podemos clarificar si tienen mala información que viene de fuentes no fidedignas. Y eso también va para los padres. Aquí, afortunadamente, en la comunidad tenemos la página del Centro Hispano que constantemente nos está dando información fidedigna, que es verdadera, seguir esos recursos. El TikTok, los otros videos que se hacen por otras redes, eso no es válido. Entonces, siempre estar conectados con aquellos que nos da información verdadera. Los recursos, como mencionas en la página del Centro Hispano, son planes que se siguen, en donde es tener documentación en orden que nos sirve para todos. Yo personalmente, cuando vi esta página de recursos, que soy parte del grupo que te está ayudando y educando a la comunidad, dije, esto está excelente. Y me di cuenta que incluso mi plan personal no estaba completo, hasta que vi la página de recursos que estaban dando el Centro Hispano y completé mi paquete. Entonces, como familia tenemos ya algo que puede ayudarnos si algún ser querido fallece accidentalmente, si es que necesita ser llevado a otro país o a otra ciudad, pero ya estamos preparados. Y eso ayuda a bajar la ansiedad de toda la familia, porque sabemos qué vamos a hacer en una emergencia. Y eso se les comunica a los hijos dependiendo a su edad. Es importante informar sin dar mucho detalle o sobreinformar, pero es diferente para cada etapa. Para un niño chico se le dice que el adulto está a cargo de protegerlo y que si tiene preguntas ya que hará, y que papá y mamá tienen un plan que le va a proteger. Y si en alguna situación papá y mamá no están presentes, ¿quién es la persona que toma cargo? Se le informa al chiquito. Si ella es más un adolescente, es un poco más de información, es un poco más abierta, y siempre preguntar si ellos tienen algún miedo, alguna pregunta que nosotros podamos aclarar. Y se van a sorprender que cuando tenemos esas conversaciones, muchas veces el niño o adolescente tienen información no verdadera, que habían escuchado y que la creen como verdad. Y eso es algo también, como mencionaba, vamos a platicar este sábado de cómo tener esas conversaciones con los niños, y es importante informarles. El silencio no ayuda, la comunicación ayuda bastante. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar unidos como familia y como comunidad. Si nos apoyamos unos a otros, si usamos los recursos que tenemos en nuestra comunidad, eso nos fortalece. Cuando nos aislamos, cuando solamente vamos al trabajo y a la casa, eso no nos ayuda. Pero si tenemos una línea de ayuda y de comunicación con otros seres humanos que son, que entienden, que nos van a ayudar, eso es lo bueno, que podemos estar como comunidad unidos y como familia unidos y apoyarnos unos a otros. Y eso es lo que hacemos con estas conferencias, unir a la comunidad. Hemos visto cómo se hacen lazos de amistad, de gente que nunca se había visto, de gente que estaba muy sola y que vienen y se conocen y se unen y ahora se están apoyando. Si es una persona que necesitaba alimentación, que no podía salir de su casa, hay gente que le ayuda con eso, ¿verdad? Entonces, estas líneas de comunicación y de ayuda en nuestra comunidad es lo que son básicas. Durante COVID lo vimos, como todos venimos juntos y, a ver, esta persona necesita esta ayuda, esta otra persona necesita esta otra ayuda, vamos a llevarle cosas, vamos a hacer cosas, vamos a transportarla, ¿verdad? Nos unimos y sobrevivimos a una cosa que era mortal o que pudo haber sido mortal, pero nos unimos y todos juntitos jalamos parejo, para acá, para allá, a ver, ¿quién va a tener vacunas? ¿Quién va a tener pruebas? Eso es lo que queremos, que bajo esta situación que estamos pasando, otra vez estemos unidos, aprendamos sobre todos estos recursos, utilicemos estos recursos que hemos podido tener a través de tantos años que hemos trabajado aquí en la comunidad, como comunidad, juntos, ¿sí? Para mí es tan hermoso ver ya que tenemos a Marta, a Fernando, a Teresa, a Virginia de Unidos, a
a todos, a Lucía, a Fabiola, a Shiva, a Brenda, a todos, ¿verdad? Obviamente, mi madre, que es increíble, que ya ahorita mi hermano me corrigió que mi mamá sí es consejera, porque cuando le llaman, ella da consejos. Entonces le llaman para registrarse para la conferencia y le dicen, pero es que fíjense que ha estado pasando esto en mi familia, y mi mamá los escucha con bondad, con compasión. Eso es lo que es un consejero nato, ¿no? De dar amor y compasión, ¿sí? Y luego ya les dice, mire, pero hay consejeros de salud mental que usted puede ver. Tenemos gente que habla español. Mire, le recomiendo que haga esto o aquello para que pueda ver a uno de ellos, ¿verdad? Nuestra gente mayor tiene un tesoro de experiencia, de compasión, de amor que estamos desperdiciando. Quiero mandarle un saludo muy, muy grande a toda la gente del grupo de gente mayor que tienen una experiencia tremenda, que cada que vienen a las conferencias y los escucho, digo, ¿cómo no podemos tener como un consejo de gente mayor donde los más jóvenes puedan venir directamente y decir, necesito un consejo como padre, como madre, ¿verdad? Vamos con el grupo de los abuelos, que son los más sabios que tenemos en la comunidad, para que ellos también nos digan qué pudiéramos hacer. Es un grupo donde tienen una abertura mental y de corazón tremenda, donde dan consejos de cosas que uno no cree que ellos hablarían de estas cosas, como dijimos antes, de preferencias sexuales, de preferencias de género, ¿verdad? Donde ellos dan consejos que son de corazón y tienen una abertura física, mental, que no he visto yo antes en otros grupos. Entonces, se nos está acabando el tiempo, Marta. ¿Cuánto conocimiento? Esto es lo que queríamos, ¿verdad? Hay muchos recursos sobre qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué esto y aquello, pero hoy hablamos de lo profundo de nuestra comunidad, de lo que nuestra comunidad necesita para abrirse, para hablar de estos temas. Entonces, los invitamos a que escuchen todo el programa completo, si no lo pudieron escuchar completo, en nuestra área de Consejo Latino para la Salud o también en La Movida. Otra vez invitándolos a que vengan a la conferencia este sábado, es todo el día. Si quieren más información, 608-469-0601. También, si es que quieren hablar con alguien, mi mamá está lista para ayudarles y escucharlos, 608-469-0601, y les puedo explicar también lo magnífico que vamos a tener en la conferencia. Súper profundizar más en los temas de los que hablamos hoy, y otra vez comer en comunidad, todos juntos, como es increíble, un comedor junto, ¿verdad? De familia, donde uno puede hablar con otras gentes y tener experiencias de otras cosas, y también comer rico, bailar con el mariachi, venir y tener premios. Entonces, ya qué más les vamos a dar, ¿verdad? Pero estamos muy felices de seguir haciendo este programa por 21 años. Marta, no tenemos con qué agradecerte todo el tiempo que tú dedicas y que das como voluntaria para nuestra comunidad, la sabiduría que has podido darnos el día de hoy. Si quieres decir unas últimas palabras para este programa y despedirte. Claro que sí, Pati, muchas gracias. Y no, es para mí un placer estar aquí. Nada más recordarles a toda la comunidad, a nuestros radioyentes, que tomen provecho. Somos muy afortunados en la comunidad que vivimos con todos los recursos que tenemos. E incluso me atrevo a decir que tenemos más recursos que lo que teníamos en nuestros países sobre estos temas. Y que, como dices tú, son gratuitos, que debemos de tomarlos en cuenta, y ser partícipes de ellos, o si sabemos de alguien que les pueda servir, como dices tú, correr la voz, agradecer a la comunidad por habernos escuchado hoy y decirles que somos muy afortunados con todos los recursos que tenemos, que muchos de nosotros los profesionales de corazón los estamos ofreciendo con la intención de seguir creciendo juntos en comunidad. A mí me gusta ayudar a mis pacientes, pero mis pacientes también me ayudan a mí. Entonces es un círculo de ayudarnos todos en conjunto y en comunidad. Espero ver a muchos este sábado en el evento para seguir hablando de estos temas tan importantes
que nos hacen a todos ser mejor personas y en general una mejor comunidad. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Muchas gracias y los vemos en el próximo programa. Así es, doctora Saucedo y doctora Patricia Tellez Girón. Continuamos con la programación aquí en La Movida. Continuamos.